Hola, ¿qué tal compañeros? Hoy vamos a hablarles sobre lo que son las expresiones algebraicas, propiedades de las expresiones algebraicas. Vamos a tratar lo que es, no a profundo, pero sí por encima lo que es ecuaciones de primer grado y de segundo grado y algunos métodos en los cuales se basan estas ecuaciones. Comencemos. Vamos a hablar de lo que es una expresión algebraica. ¿Qué es una expresión algebraica? Una expresión algebraica es aquella que está compuesta por letras, signos y números. Estas expresiones algebraicas, la manipulación de estas más bien significa manipular las mismas propiedades de las expresiones numéricas, ya que las letras se comportan como si fueran números. Podemos decir también que las expresiones algebraicas eh, son ideas de cálculo y en este caso nos permiten más que todo resolver problemas complejos que en este caso se necesitan de ecuaciones. Ahora bien, las expresiones algebraicas solicitan más que todo un lenguaje para poder llevar a cabo la solución de ecuaciones. ¿Cuáles serían, digamos, ese lenguaje que utilizarían las expresiones algebraicas? En este caso, las expresiones algebraicas utilizarían, como vemos acá primero, un lenguaje que quiere decir que x viene siendo la incógnita, 2x viene siendo en este caso la mitad, x medio vendría siendo la mitad del número, en este caso dos números seguidos de x, dos números anteriores a x, que se representaría por ejemplo, dos números siguientes a x sería x más 2, dos números anteriores a x sería x menos 2, en este caso x sería la incógnita o en este caso el valor como tal, que es, como en este caso se preguntarían cuál es el valor que se va a buscar, que vendría siendo x. En este caso el doble de x, que vendría siendo 2x, x a la 2, un número que le siga a x, en este caso que vendría siendo x más 1, y un número anterior a x que vendría siendo menos 1. Y acá dos números que le siguen a x y dos números anteriores que están anteriores a x, que viene siendo x menos 2. Ahora ustedes se preguntarán, pero ¿por qué este lenguaje que tiene que ver con las expresiones algebraicas? Muy bien, para llevar a cabo la solución de esta explicación, veamos un ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo sencillo en el cual podemos poner en práctica el lenguaje de las expresiones algebraicas. Ejemplo, un número que sumado con su doble, un número que sumado con su doble, aquí lo podemos ver, un número que sumado con su doble nos dé 90. Entonces en este caso tenemos que x, que es la incógnita, x sumado con su doble nos va a dar 90. En este caso, ¿qué pasaría? Haciendo el ejercicio haríamos de la siguiente manera. X más 2x, eso nos va a dar 3x. Entonces 3x es igual a 90, el resultado que hay que buscar. Ahora bien, entonces, 3x es igual a 90. Entonces despejamos a x es igual a 90 entre 3. El 3 que en este caso que está acompañando la x pasaría a este lado a dividir sobre 90 y cuyo resultado de la división de 90 entre 3 nos va a dar 30. Ahora, ¿cómo comprobamos nosotros si este resultado está bueno? Entonces nos dice que un número que sumado con su doble nos dé 90. Ahora bien, tenemos que si x es igual a 30, entonces 2x es igual el doble, en este caso, que sumado daría 60 y el total daría 90. Daría 90. Aquí tenemos el resultado, es decir, que sí está el resultado bueno y que sí tenemos un ejemplo de cómo se evidencia la utilización del lenguaje algebraico para resolver un problema. Ahora bien, vamos a hablar en este caso de las propiedades algebraicas, lo que es la suma, la resta, multiplicación y división, abordando dos aspectos muy importantes, entre monomios y polinomios. Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la suma de polinomios, de monomios en este caso. La suma de monomios en este caso, primero que todo debemos decir que es un monomio. Un monomio es una construcción matemática que producto de resultados que consiste en la multiplicación de sus exponentes, en este caso, que consiste más que todo en la multiplicación de sus variables. Podemos decir en este caso que este monomio que tenemos aquí lo podemos representar como una suma. Entonces, la suma de un monomio, ¿en qué consiste? Significa en sumar los coeficientes y dejar las potencias. En este caso, como vemos aquí tenemos los coeficientes, tenemos 5x a la 2, y a la 3z más 6x a la 2, y a la 3, eso es igual
que 5 más 6 es 11. Entonces 11, x a la 2, y a la 3, z. Y a la 3, z, ¿sí? En este caso vemos que hemos representado los coeficientes en este caso y nos ha dado el resultado. Entonces debemos decirle muy bien que el monomio es una construcción matemática, en este caso, que consiste en el producto de un número multiplicado por la potencia de sus incógnitas. Hay diferentes formas de poder representar a este monomio y acá lo hemos representado como una suma. Recuerden que es sumar los coeficientes y conservar la misma parte literal. La misma parte literal sumando sus coeficientes y conservando la misma parte literal. ¿Ok? Ahora bien, la suma de polinomios. A la hora de suma de polinomios, debemos decir que es un polinomio. Un polinomio es una construcción matemática en la cual construida por un conjunto infinito de variables desconocidas constantes, es decir, un conjunto de variables constantes desconocidas. En este caso, para llevarla a cabo la suma de los polinomios, debemos tener en cuenta que se suman los exponentes del mismo grado, los que no se dejan igual, y en este caso pasamos a ejemplificar los monomios semejantes. Como vemos, tenemos aquí que 4x a la 4 más 3x a la 2 menos 2x más 8 y 7x4 más 3 menos x1. Entonces lo que vamos a hacer acá es agrupar los monomios, en este caso los términos de igual grado. 7x4 se coloca debajo del 4x4. Como no tenemos ningún término del mismo grado, lo respetamos y lo dejamos igual. Seguimos acá con tenemos 3x y acá colocamos debajo del 2x más 3x en este caso. Y el 1 pasaría en este caso como menos 1. Al momento de efectuar la suma de este polinomio, tenemos que 7 y 4 son 11. 11x a la 4, porque están representados por x a la 4. Más, en este caso, tenemos 3x a la 2, el signo que no tiene nada en común, pero se deja igual. Y tenemos acá en este caso que menos 2x más 3x, en este caso nos va a dar 1x. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene signo diferente, lo que se aplicaría aquí es una recta. Debemos recordar que, aunque tengamos signos diferentes, debemos aplicar una recta. En este caso estamos hablando de la suma de polinomios. Estamos hablando de suma de polinomios. No tenemos en cuenta aquí la ley de los signos. Ojo con eso. Ahora bien, debemos tener en cuenta que menos 2x más 3x nos va a dar un x, o en este caso x como tal. Y tenemos acá que más 8 menos 1 nos va a dar 7. Lo mismo pasaría, que pasaría acá. El más pasaría porque el 3 es de mayor valor, sería el signo positivo, se colocaría acá. Y en este caso el 8, como es de mayor valor, también se colocaría el signo positivo. Como vemos, aquí tenemos una suma de polinomios. En este caso, lo que colocamos es, los sumamos los términos del mismo grado, los que no los dejamos a un lado, y en este caso podemos a sumar, en este caso los monomios como tal, del mismo grado o semejante, como podemos decirlo. Monomio semejante o del mismo grado. Ahora bien, vamos a hablar sobre lo que es la recta de monomios. En la recta de monomios también haremos lo mismo. Vamos a restar en este caso los coeficientes y dejar la misma parte literal. En este caso, si podemos ver aquí, tenemos tres ejemplos sencillos. Miren, 3x a la 2y menos 4x a la 2y es igual a menos x 2y. Este ejemplo quiere decir que 3 menos 4 nos va a dar 1. Pero en este caso, como no se acostumbra a representar a 1 como tal en álgebra, sino que dejamos a x solamente. Y en este caso, vendría dando la recta más. Tenemos un más acá y tenemos un menos, pero como el 4 es de mayor signo, se colocaría el valor negativo. 7x menos 5x es igual a 2x. Como el 7 es de mayor número con signo positivo, se deja positivo el resultado. Y acá tenemos 5x a la 5 y a la 2 menos 3x a la 5 y a la 2. Eso es igual a 2x5 y a la 2. Las partes literales se conservan con los mismos coeficientes, con los mismos potencias, y los coeficientes en este caso se restan, obteniendo en este caso el valor positivo del 5 que lo tenemos acá. Al momento de restar los polinomios, en este caso
Los polinomios consisten más que todo en sumar el minuendo opuesto al sustraendo, agrupando los monomios de acuerdo a sus características. En este caso, o también se puede cambiar de signo dependiendo del caso. Miremos acá este ejemplo. Resta de polinomios. Tenemos que entre paréntesis 2x4 más 3x2 menos 2x3 más x, cierro paréntesis, menos, abro paréntesis, 3x2 más 6 menos 4x3. ¿Sí ven? Ahora bien, lo que haremos en este caso es, representamos esta misma fracción, la descendemos en este caso igualita como está acá, y al momento de hacer la segunda fracción, perdón, el segundo de este polinomio que está acá, lo que hacemos en este caso es restar. Menos por más daría menos. Le cambiamos signos a toda esta como tal ecuación que está acá. Le cambiamos signo a toda esta ecuación. Menos por más da menos. Menos por menos da más en este caso. Y menos por más da menos. Si vemos por ejemplo que tenemos aquí menos 3x menos 6x menos 6x4 más 4x a la 3 menos 5x4. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es a restar. Si vemos acá, al momento de hacer la resta, tenemos que el coeficiente 4, en este caso lo tenemos acompañado con el 5, x4 y x4. Entonces, 2x4 menos 5x4, esto nos daría menos 3x4. Pero como en este caso el signo, el 5 tiene el valor negativo, se deja en este caso. Se deja en este caso. Ahora bien, seguimos más, entonces sigamos con el otro resultado. ¿Cuál potencia nos sigue? Nos sigue en este caso x a la 3. En este caso tenemos x a la 3, pero vemos que acá sería x a la 3. Tenemos 2x4, ya lo restamos con 5x4. El 6 como queda solo en este caso, no está acompañando, lo dejamos solo acá. Pero en este caso, como tenemos a x y tenemos a 4x en este caso, entonces sería más por menos en este caso, daría más. Más por, no, perdón, acá no aplicamos la ley de signo. No aplicamos la ley de signo. Debemos tener en cuenta el signo de mayor valor. El signo del número con mayor valor. Ya. Ahora bien, en este caso tenemos 3x a la 2 y menos 3x a la 2. Si tenemos más 3x a la 2 menos 3x a la 2, en este caso tendríamos como tal x a la 2. ¿Por qué? Porque en este caso se colocaría el signo de mayor valor en este caso. Ahora bien, en este caso hemos hecho la suma, la resta, perdón, de polinomio. La resta de polinomio en este caso consiste en agrupar, en este caso sumar en minuendo opuesto sustraendo. Y debemos tener en cuenta que qué signo se maneja y qué signo debe dar el resultado, teniendo en cuenta si es positivo en este caso o si sea negativo. Muy bien. Ahora vamos a hablar de lo que es la multiplicación de polinomios. La multiplicación de polinomios significa en este caso multiplicar un polinomio por otro monomio. Un monomio por otro monomio, o sea, un término por otro término. En este caso tenemos este ejemplo sencillo. 4 menos 4a a la 3 b de 2c a la 5 menos 5a b4 c6. En este caso. Ahora bien, 4 por 5, 20. Entonces, a por a nos daría a la 4, porque tenemos a la 3 aquí y a la 1 sería a la 4. B por b nos daría en este caso b, pero b a la 6, porque tenemos aquí 4 y 2, 6. Y tenemos aquí c por c es igual a c. En este caso, 5 y 6 daría 11. Entonces, como vemos, la multiplicación de monomio consiste en multiplicar un monomio por otro monomio. Es decir, un término por otro término. Ahora bien, la multiplicación de polinomios. Para llevar a cabo la multiplicación de polinomios, lo que se hace en este caso es, se multiplica cada término del primer polinomio por todos los términos del polinomio restante o del segundo polinomio, como lo podemos decir. La suma de estos obtiene un nuevo polinomio. Veamos el ejemplo. 2 por 7, 14. Aquí está 14x y x sería x a la 2 al cuadrado. Ojo que acá en la multiplicación y la división de polinomios y monomios debemos aplicar la ley de los signos. Muy bien. Ahora 2 por 5, 10. En este caso tenemos más
por menos, menos, sería 10x en este caso. Ahora, más 3 por 7 daría en este caso 21, más por más daría más 21x, 21x en este caso. ¿Sí bien? Ahora 3 por 5, 10, entonces tenemos más por menos, 3 por 5, 15, perdón. 3 por 5, 15, entonces tenemos más por menos, menos en este caso. Ahora lo que vamos a hacer en este caso es la suma de esto nos va a dar, la multiplicación de esto nos va a dar un nuevo polinomio. Tenemos aquí que 14x a la 2 más, en este caso como tenemos coeficientes aquí con términos iguales, lo ejemplificamos, nos daría que menos 10 más 21 nos daría en este caso 11. Pero en este caso, como el 21 es de mayor signo, se colocaría signo positivo. Y colocaríamos, ya lo que nos quedaría es el 15. Muy bien, hemos hablado acá de lo que es la suma, la multiplicación de monomios y polinomios. Ahora bien, hablemos sobre lo que es la multiplicación de un polinomio por un monomio. Para llevar a cabo la suma de un polinomio por un monomio, debemos tener en cuenta que el polinomio actúa como un multiplicando y el monomio como un multiplicador. Y en este caso, el monomio multiplicaría los términos del polinomio. Ejemplo acá. Tenemos que menos 3x4 y a la 1 dividido en este caso por menos x y a la 5 p z 8m y 5 como exponente. Muy bien, ahora bien, tenemos que 3x4 multiplicado por xy a la 5 y p nos daría que en este caso 3 por, como si fuera 3 por 1, nos daría 3 por 1, 3, sería positivo, menos por menos da más, sería positivo, entonces sería 3, x a la 4, y a la 6, ¿por qué? Porque tenemos aquí que y a la 5 y y a la 1 daría 6, p en este caso, más, ahora tenemos 3 por 8, 24, 24 que x a la 4, el término, las variables del primer término en este caso que se está multiplicando, x a la 4, y a la 6, m. ¿Por qué a la 6? Porque y 5 y y 1 daría y a la 6 y acá tenemos m. ¿Sí ven? Bueno, ahora seguimos con lo que es la división de monomios. La división de monomios consiste más que todo en dividir un polinomio sobre un monomio. Para eso nos hemos basado en este ejemplo. Tenemos aquí que debemos dividir un polinomio entre un monomio. Para eso expresamos el resultado como tal en una fracción. Y en este caso, 8 entre 4 lo vamos fraccionando, es decir, que cada término lo vamos fraccionando. 8 entre 4, x a la 2 y x a la 4, por y a la 3, por y a la 1, por z a la 1 y z a la 1. En este caso, lo que hacemos es, cada término lo vamos fraccionando y lo vamos multiplicando en este caso. Estamos hablando de la división. Ahora bien, en esta parte lo que hacemos es que 4 entre 8 nos daría 2, pero como tendría la ley de los signos, menos por más es menos, menos por más es menos en este caso, entonces daría como tal menos 2, menos 2, entonces sería menos 2, entonces sería x a la 4 y x a la 2 daría x a la 2. Y y en este caso quedaría como y a la 2 porque se restan sus exponentes. Y a la 3 menos y a la 1 sería y a la 2. Y z entre z daría z menos 1, z entre 1 y z entre 1. Y si restamos sus exponentes quedaría z, quedaría en 0 como está aquí. Vean. Z quedaría en 0 como está aquí. Porque en este caso cada término se va fraccionando, se va multiplicando y sus exponentes se van restando. ¿Ok? Sus exponentes se van restando en este caso, como lo pueden ver. ¿Ya? Entonces el resultado que nos daría es menos 2 x a la 2, porque restando sus potencias quedaría 2, y acá restando las potencias de y quedaría 2. Y z no se pondría porque en este caso z quedaría como 0, en este caso. ¿Ya? Ahora bien, vamos a hablar de lo que es la división
Si hablamos de la división de monomios, ahora vamos a hablar de la división de polinomios. En este caso tenemos aquí lo que es la división de polinomios. Bueno, el cartón tan grande, pero tenemos aquí que este polinomio lo vamos a dividir entre un monomio. Para ello tenemos entonces que miren, tenemos que 37u, el que está en la esquina, 37u a la 3 menos 15u menos 8u menos 20iu. Lo que hacemos es agrupar los términos, en este caso, vamos a robar esto para acá. Aquí, para que se vea más claro. Lo que hacemos es agrupar en este caso los términos con mayor potencia. En este caso tenemos aquí el 20iu, que lo tenemos acá en este caso. Y tenemos el 25, el 37u a la 3. Entonces, miren. Tenemos en este caso que 4u a la 2 menos 5 es el divisor y el dividendo en este caso viene siendo la fracción que está acá. Entonces, por ende, tenemos acá que si hacemos la división de 20iu entre 4iu, esto nos va a dar como resultado 5iu a la 3. Entonces, 5iu a la 3, 5 por 4, 20 nos va a dar 20u a la 5 en este caso. Y 5 por 5 nos daría 25, estando acá. Pero esto de dónde salió, esto que está acá. Acá organizamos los factores con las potencias de mayor valor. En este caso 20u a la 5 más 37u a la 3 menos 8u a la 2 menos 15u. De mayor a menor. Y como en este caso, el mayor en este caso es el 20u a la 5, comenzamos a hacer la división entre 4iu menos 5. Y al hacer la división de 20u y 20u5 entre 4u2 nos daría que la respuesta es 5. 5 por 4 en este caso es 20 y 5 por 5 daría 25. Como está negativo pasaría a positivo y acá como está positivo pasaría a negativo. Ahora bien, al momento de pasar con el siguiente término, vemos que acá estos están, en este caso, con signos opuestos. Por ser términos opuestos, se anularían en este caso y seguiríamos con que 37u a la 3 menos 25u a la 3 daría 12u a la 3. 12u a la 3 en este caso. Lo que haremos es lo mismo. Como nos da 12u a la 3, 12u a la 3 lo debemos dividir entre 4u2 menos 5, cuyo resultado nos daría en este caso que 5, que 3u nos daría en este caso que 3 por 4, 12. 12u a la 3 y 3 por 5, 15. 15 en este caso. Como vemos aquí tenemos el 15, que es producto de la división de 12u a la 3 entre 4u2 menos 5. Ahora bien, seguimos. Como acá nos va a dar, nos dio un resultado, en este caso igual lo cambiamos de signo, de positivo a negativo. Y en este caso el 15 como tendría positivo, negativo pasaría a positivo. Como hicimos lo mismo acá, anulamos los mismos términos con diferentes, se anulan los términos opuestos, en este caso se anula el 12 y se anula el 15, quedando un solo término que es el 8. Ahora bien, el 8 en este caso pasaría acá, menos 8, entonces menos 8u2 se divide entre 4u2 menos 5. Al momento de hacer la suma, la división de este término, lo que vamos a hacer es dividir. El resultado que nos da de la división de 8u a la 2 entre 5, entre 4u2 menos 5 va a ser 2. Entonces 2 por 4, 8. Como está negativo, pasa a positivo. Y en este caso 2 por 5, 10. Pero como aquí en este polinomio no tenemos 10, dejamos un pequeño espacio aquí, vean. Un pequeño espacio donde representamos el menos 10 para que no quede sin colocarse, en este caso, en la división. Entonces, bien, tenemos que 2 por 4, 8 y 2 por 5, 10. Se cancelan los 8 porque son términos opuestos y quedaría en este caso el menos 10. Aquí está la formulita en la cual utilizamos para resolver esta división de polinomios. Recuerda que los términos opuestos se cancelaron en este caso
se fueron descendiendo y a medida que se fueron descendiendo se fueron cancelando los términos opuestos. Y de esta manera cada término se fue dividiendo con 4u a la 2 menos 5. Y aquí tenemos lo que es una división de polinomio. Al hacer en este caso la división, en este caso, de polinomios por un monomio, lo que debemos hacer es dividir en este caso. Se divide un polinomio entre un monomio. Aquí tenemos un polinomio y un monomio. Entonces, en este caso, como tiene el mismo denominador, se fracciona, o en este caso se multiplicaría por los términos de polinomio. En este caso sería 12a a la 3 b 2c entre 6a a la 2 b entre 6a a la 2 bc. Y acá será lo mismo, 18a a la 4 b a la 5 c a la 2 dividido entre 6a a la 2 b6. Entonces la respuesta que nos daría en este caso es que 6 entre 12 es igual a 2. 2a quedaría en este caso 2a a la 1, b a la 1. Y acá 6 entre 18 nos daría 3. Daría, en este caso, a a la 2 y a la 4 se restarían las potencias y quedaría a la 2. Y como tiene b a la 5 y b a la 1 se restaría y quedaría b a la 4. Y c en este caso quedaría como tal, quedaría c a la 1, pero no se colocaría 1, sino que quedaría c a la sola. Y acá como tenemos a y a entre 3 y 1, quedaría en este caso 3 y 2, perdón, 1. Y acá quedaría en este caso b a la 2 y b a la 1 quedaría b1 como tal. Entonces, lo que hacemos aquí es, en este polinomio el polinomio lo dividimos entre un monomio. Y en este caso, como es el mismo denominador, se dividiría entre las partes del polinomio. Y bien, se restaría. En este caso, y la fracción y las potencias se restarían, como acabamos de ver. Las potencias se restarían en la división de polinomios por un monomio. Ahora bien, hablemos de lo que son las ecuaciones. ¿Qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad en la cual puede estar construida por variables conocidas o variables desconocidas. Las variables desconocidas en este caso se representan por una incógnita y esta incógnita da un resultado la cual ejemplificaría una igualdad. En este caso, como vemos aquí tenemos el ejemplo de una ecuación. Este es un ejemplo de una ecuación. Si lo miramos desde esta perspectiva, aquí está. Esta es una ecuación. 3x más 3 igual a x más 4. Lo que hacemos en este caso es poder cambiar los términos de derecha hacia izquierda y de izquierda a derecha para poder en este caso ejemplificar el término y en este caso dejar propiamente sola x para que x nos dé el resultado. Lo que hacemos en este caso es que x es la incógnita y x en este caso debemos de dejarla sola para que sea un resultado como tal. Eso es lo que nos quiere dejar de decir que es una ecuación construida por variables conocidas y desconocidas. Entonces la desconocida es la x y la x por lo general daría un resultado al cual llegaría a la igualdad en este caso. Ahora bien, las ecuaciones como tal pueden denominarse como ecuación de primer grado y de segundo grado. Hablemos ahora de una ecuación de primer grado. Una ecuación de primer grado es cuando suprimimos o eliminamos los paréntesis si los hay. En este caso, lo que debemos hacer, la función de la ecuación de primer grado por una incógnita es dejar a x solamente, dejar a x sola. En este caso, lo que debemos hacer es que el término que está en la parte derecha, pasarlo a la parte izquierda. Y de esta manera, el que está en la parte izquierda, pasarlo a la derecha. El término que está acompañando a x en la parte izquierda, pasarlo a la derecha. De esta manera se podría separar y x quedaría sola. Pero en este caso, al momento de hacer el intercambio, debemos tener en cuenta que debe cambiar de signo. Ustedes dirán, ¿cómo así? Vamos a aplicar un ejemplo. Acá tenemos un ejemplo de lo que es una ecuación de primer grado. Miren. Miren. Miren, lo que hacemos en esta ecuación de primer grado es más que todo
que tenemos 7x menos 2 es igual a 4x más 9. En este caso tenemos que 7x es igual, el 2 que está acá en la parte derecha pasaría a la parte izquierda con signo contrario, que sería positivo. Y en este caso quedaría 4x más 9 más 2. Entonces se descendería 7x igualmente. 7x es igual entonces a 4x y 9 más 2 es igual a 11. Como acá tenemos 4x más 11, el 4 que acompaña a la x pasaría acá a restar a 7x menos a 7x. Entonces 7x menos 4 daría 3. Y como resultado que nos dio acá 11, lo podemos dividir entre 3, dejando a x sola, para que x dé el resultado. Esto lo llamamos como ecuación de primer grado, en la cual lo más importante en la ecuación de primer grado es dejar a x sola, traspasando términos de un lado hacia el otro, de derecha a izquierda, cambiando los signos, dejando a x sola, y x en este caso ya tendría su igualdad. Ahora bien, hablemos de lo que es la ecuación de segundo grado. Se llaman ecuaciones de segundo grado porque están representadas con x al cuadrado. En este caso, esto quiere decir que al momento de estar representada x al cuadrado debe hacerse varios procedimientos. Y uno de ellos es por el método de factorización y por complementación de cuadrado. Por el método de factorización se hace de la siguiente manera. Ante ellos, aquí tenemos lo que es un ejemplo de una ecuación de segundo, como tal, miren, ¿ves? De segundo grado. Una ecuación de segundo grado es aquella que se representa de la forma ax a la 2 más bx más c. En esta forma donde a, b y c son números reales, x vendría siendo la incógnita como tal, entonces a y b acompañarían a x que es la incógnita, y en este caso c se manejaría como un término independiente, ¿ok? Ahora bien, se maneja un método de factorización. El método de factorización consiste de que si hay dos polinomios, en este caso, en una fracción de segundo grado, donde cuyo resultado sea 0 y el otro por lo general esté elevado al cuadrado, entonces el que está elevado al cuadrado, en este caso, debemos ejemplificarlo. Y para ejemplificarlo debemos de buscar dos números aquí, como vemos, que nos den 4x y 2x. Para ello tenemos el 4x y un x, y tenemos 1 menos 2. Entonces, al momento de hacer la ejemplificación de esto, nos va a dar 4x a la 2 y más 2. Pero ¿cómo saber si este resultado que nos dio está bueno? Porque aquí, al momento de hacer la multiplicación cruzada, tenemos que 4x menos 2 va a dar 8. Y en este caso, tenemos que menos un x por menos 1. Un x por menos 1 nos va a dar x. Entonces ese resultado nos va a dar 9. Entonces aquí vemos que nos dio 9. Por lo general es el 9 que estábamos buscando, que hace parte de la ecuación. Entonces nos dice en este caso que cuando ya tengamos el resultado de la ejemplificación, ya obtenemos lo que es un binomio. Esto lo volvemos a presentar como un binomio. Entonces ese binomio debemos de buscarle el resultado de x de cada término. Para buscar el resultado de x de cada término, lo que vamos a hacer en este caso es elevar, o en este caso, las expresiones, estas ecuaciones, llevarlas a cero, ya que, o igualarlas a cero, como se dice, ya que en matemáticas se dice en estas ecuaciones que al momento de estas ecuaciones elevarlas a cero, su resultado nos llevará a cero. Ejemplo, 4x más 2, en este caso se representaría acá. 4x menos 1 es igual a 0 y 4x es igual a 1. Entonces se haría traspaso de términos, x quedaría sola, quedaría 1. Entonces x es un cuarto, perdón. X quedaría como un cuarto porque se debe dejar a x sola, porque este binomio, el resultado del binomio como tal, debemos de asemejarlo a 0. Y asemejarlo a 0 dice de que uno de los dos términos, sea de este o de este, nos dará 0 o uno de los dos casos, los dos o uno de los dos en este caso. Entonces, bien, lo que hicimos acá fue que en la ecuación de segundo grado es que en este polinomio elevado al cuadrado lo ejemplificamos, el resultado que nos dio fue un binomio, y el binomio por lo general tuvimos que buscarle los valores a x, y al buscarle los valores a x de cada término debemos representarlo a 0, como vemos aquí. Bien, ahora para terminar, hablemos de lo que es de la complementación de cuadrado. Al momento de la complementación de cuadrado se dice que
es una ecuación monótica, o sea que debe estar representada por 1. Pero como aquí no está representada por 1, sino que está representada al cuadrado, entonces lo que vamos a hacer es dividir toda la fracción entre 2, como está aquí. Al momento de dividirla entre 2, debemos de separar, dividir cada término entre 2, como lo vemos aquí. Entre 2 es igual a 0. Entonces 2x más 7x al cuadrado, por lo general, esto debemos llevarlo a raíz cuadrada. Al momento de llevarlo a cabo la raíz cuadrada de esto, debemos tener en cuenta que raíz cuadrada de 7 es 49 y raíz cuadrada de 4 es 16. En este caso de manera positiva y de manera negativa. Este espacio, este resultado que está aquí surge del resultado de la raíz cuadrada de 7 y de 7 medios. En este caso se sacaría la mitad y se sacaría en este caso la raíz cuadrada. Al momento de sacar la raíz cuadrada se tiene una fracción, por lo general acá, en donde debemos elevarla al cuadrado. Y cada término, en este caso, que sería x más 7 cuartos al cuadrado, es igual a 49 sobre 16 más 15x a la 2. Como vemos acá tenemos al momento de tener ese resultado, tenemos que, al momento de realizar la raíz cuadrada al cuadrado de estos términos, tenemos que una mezcla de resultados heterogéneos. Lo que tenemos que hacer es llevarla a un resultado homogéneo. Pero como en este caso, que el mínimo común múltiplo es 16 el resultado como tal, entonces tenemos aquí que 16 y 16 debemos de sacar la ecuación heterogénea, y al momento de sacar la ecuación heterogénea debemos sacar la ecuación homogénea. Acá tenemos una ecuación homogénea y acá heterogénea y acá homogénea. Y cada variable nos va a dar un resultado. El resultado final de x nos va a dar que es menos 20 cuartos y acá menos 6 cuartos. ¿Ya? Entonces, esto es todo por hoy. No fue todo simplificado, fue todo por encima. Es un trabajo con mucho esfuerzo, con mucha realización. Todo lo que pude dar el día de hoy y espero que usted, profe, me entienda.